Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En plena y filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a retomar, por fin, de nuevo, la lectura continuada que veníamos haciendo en el tiempo ordinario y que, bueno, pues como ha habido algunas fiestas no hemos retomado todavía, y retomamos con San Marcos. Estamos en el capítulo 12, que dice así: y envían donde él algunos fariseos y herodianos para cazarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dice: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Es un texto ciertamente sorprendente en este momento de la vida de Jesús, donde fariseos, saduceos, herodianos, todos quieren ir a pillar a Jesús. No estamos lejos del final del Evangelio, estamos en el capítulo 12, son 16 capítulos, ¿no? Y se va dando una tensión grande entre Jesús y su auditorio, y como digo, quieren ver si pueden cazarle al Señor en alguna interpretación errónea o en algo que diga en contra de las autoridades. De hecho, si os acordáis, una de las acusaciones que van a presentar ante Pilato, las acusaciones civiles, es: nos incita a no pagar el tributo. Parece que Jesús es un revolucionario público que lo que quiere es que la gente deje de pagar el tributo al César, cuando realmente Jesús dice claramente lo que es del César, devolvérselo al César. Es más, cuando en un momento envían donde Jesús a los fariseos a preguntarle: oye, ¿qué pasa? Que le dicen a San Pedro: oye, ¿qué pasa? Que vuestro maestro no paga el tributo. Y San Pedro se lo dice a Jesús. Jesús le dice: vete, pesca un pescado en el lago, sácale el dinero que tiene dentro, y sale un starter, y paga por ti y por mí, ¿no? Paga por los dos. O sea que Jesús hace un milagro para pagar el tributo al César, porque entiende que como ciudadano uno tiene que cumplir una serie de requisitos y de reglas, y que, pues ya está, si es del César, dádselo al César, devolvédselo al César. Es muy interesante esto, ¿no? Entonces dice: ellos envían donde él algunos fariseos y herodianos. Primera cosa sorprendente: ¿cómo es posible que estén unidos fariseos y herodianos? Los herodianos son partidarios de Herodes, que es partidario de los romanos. O sea, si acaso, lo lógico es que los herodianos estuviesen de acuerdo con los saduceos. Los saduceos eran partidarios de Herodes, ¿no? Y era la clase alta, partidario también de los romanos, ¿no? Los fariseos no. Los fariseos tenían su tensión precisamente contra Herodes y contra los romanos, ¿no? Y aquí parece que están confabulados. Cuando se trata de enfrentarse contra Jesucristo, hasta el mal se confabula, ¿no? En algunos momentos dice que los herodianos se pusieron de acuerdo con los fariseos para matar a Jesús, para tratar de darle muerte, ¿no? Bueno, pues claramente aquí están puestos de acuerdo, ¿no? Vienen algunos fariseos y herodianos para cazarle en algunas palabras, ¿no? Entonces vienen para cazarle, o sea, les importa un pimiento el asunto del tributo, que es un asunto muy grave, porque pagar el tributo en el fondo es aceptar el dominio de los paganos sobre el pueblo de Israel. O sea, en el fondo es reconocer que es lícito
que el pueblo de Israel esté sometido a Roma, ¿no? Que era uno de los temas que estaban en cuestión, evidentemente, en la época de Jesús, porque el pueblo de Israel siempre ha deseado ser libre. Y al final, si compadreo con lo mundano, me estoy sometiendo al mundo, ¿no? Entonces, eso que viene a decir, bueno, ¿qué hacemos, no? De hecho, fijaos cómo empiezan como dorando en la píldora a Jesús a ver si consiguen enredarle. Y esto es como hace el mundo, como funciona el mundo siempre con nosotros. Trata de agasajarte como para que te importe lo que el mundo opina de ti. En cambio, Jesús, fijaos lo que dicen, maestro, sabemos que eres veraz. Esa fue la causa de la acusación ante Pilato, ¿no? Del juicio ante Pilato, ¿no? Dice, tú eres rey, yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso es ser veraz, dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Entonces, como veis, hay un poco como el trasfondo del juicio romano. Entonces, eres veraz, tú eres veraz, ¿no? Y dice, y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Eso tendría que venir al Señor y decirle, entonces, ¿para qué me agasajáis? Si sabéis que no me importa, ¿para qué me agasajáis? ¿Para qué me lo contáis? ¿Para qué ¿para qué me decís que valoráis esto y que por eso me hacéis esta pregunta? ¿No? Si sabéis que a mí me da igual la gente, ¿por qué venís a querer eso, a querer ganar mi atención de tal manera que lo que yo diga no quiera que os ofenda a vosotros, ¿no? ¿Por qué queréis quitarme la libertad, no? Eres veraz y que no miras la condición de las personas sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Es tan bonito esto, con franqueza, enseñas con franqueza el camino de Dios. Es una parte bonita, ¿no? Que los fariseos reconozcan que Jesús hablaba con autoridad, con esa parresía de la que tantas veces se habla, con esa franqueza, esa transparencia, el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Fijaos, es lícito, es de acuerdo con la ley pagar el tributo al César o no. ¿Pagamos o no pagamos? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Que en el fondo lo que quieren es mezclar como dos temas, ¿no? Si es lícito pagar y si tenemos que pagar, ¿no? O sea, ¿es lícito que el César nos imponga un tributo? A eso habría que responder, bueno, pues es lícito, porque cuando un pueblo conquista a otro pueblo, la manera de demostrar la hegemonía del primero de ellos es ponerle un tributo al otro y el otro, pagando el tributo, acepta la soberanía del primero. Entonces, ¿es lícito? Sí, sí es lícito. ¿Pagamos o no pagamos? Que es, ¿aceptamos que los paganos nos dominen o no lo aceptamos? Claro, en el fondo están equiparando eso es el modo de proceder de los fariseos, ¿no? Que es mezclar dos preguntas que no se pueden mezclar. Una, si de acuerdo a la ley los paganos pueden imponer un tributo, que de acuerdo a la ley sí, y otro, si es conveniente que paguen o no es conveniente que paguen. Es decir, si aceptamos la autoridad de los paganos sobre nosotros o no la aceptamos, ¿no? ¿Pagamos o no pagamos, no? Claro, en el fondo lo que está en cuestión es ¿a quién obedecemos? ¿A la lógica del mundo que nos impone esto que es lícito? ¿O a nuestra ley? ¿O a nuestra ley? ¿Reconocemos la autoridad del mundo o reconocemos la autoridad de Dios? Al final, ¿a quién servimos? ¿A Dios o al mundo? ¿No? Entonces, claro, la pregunta, como veis, es de una falsedad bestial. Porque lo que busca en el fondo es tener algo de lo que acusar a Jesús. Si dice que paguen, entonces es partidario de los saduceos y se enfrenta con los fariseos y los celotas. Si dice que no paguen, es revolucionario contra Roma, se hace partidario de los celotas y de los fariseos y es enemista contra los saduceos y los herodianos, ¿no? Que es curioso que existen dos que piensan lo contrario. Los herodianos piensan que es lícito que paguen el tributo y que lo deben hacer, porque es la manera de colaborar con Roma, porque son herodianos y Herodes era partidario de Roma. Los fariseos justo lo contrario. Entonces se ponen de acuerdo para hacer la misma pregunta, ¿no? Pero fijaos qué bonito es, porque dice, mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿no? O sea, al Señor no le tomamos el pelo. A mí me impacta mucho esa frase de San Pablo, que dice, con Dios no se juega. Lo que uno siembre, eso cosechará, ¿no? O sea, al final, esto de andar como a medias tintas con todo el mundo, con Dios no te vale. Con Dios no te vale, ¿no? O sea, Dios conoce lo que hay en el interior de la persona.
Dios sabe qué es lo que estás buscando. Dios te conoce perfectamente a ti y no se va a dejar enredar, ¿no? No se va a dejar malmeter con juegos de palabras. No, no se va a dejar, no se va a dejar. Dios quiere sacar la verdad que hay en ti. Dios quiere sacar la verdad de las circunstancias y de las situaciones. Entonces no se va a dejar engañar, ¿no? Por eso dice, mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿No? Fijaos que es muy bonito porque Jesús va al fondo de la cuestión. Ellos van con una cuestión entre manos que ni les importa nada, que es el tema del tributo, el pago del tributo al César o no, que era un tema que estaba en cuestión en aquel momento, ¿no? Pero él va al fondo. ¿Por qué venís de manera torticera? ¿Por qué venís de manera torcida a hacerme daño? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué vais contra mí? ¿No? ¿Por qué no os abrís con humildad a la revelación que yo vengo a traeros? ¿Por qué queréis hacerme daño? ¿No? ¿Por qué me tentáis? ¿No? Es muy bonito. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es muy bonito esto, ¿no? Porque dice, traedme un denario, que lo vea, lo tenga delante. Y cuando lo traen dicen, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece esta imagen y esta inscripción? Al César. Pues si es del César, devolved al César lo que es del César. Dadle al César lo que le pertenece. Entonces, hasta ahí es bonito el diálogo de Jesús. Jesús sale airoso, dadle al César lo que es del César. Hasta ahí fenomenal, porque responde a la pregunta que ellos le hacen sin decir que es lícito pagar el tributo o no es lícito pagar el tributo, si tienen que pagar o no tienen que pagar. Si es del César, devolvedlo al César, porque le pertenece, ¿no? Es suya, dárselo al César, ¿no? Si es del César, dárselo al César. Y de repente, cuando ellos están mirando, estoy pensando, mira, qué bien ha respondido el maestro, es escurridizo y tal, ¿no? Y a Dios, dadle lo que es de Dios. Claro, esta segunda parte ellos no se podían esperar. Y seguramente que les dejó más revueltos todavía. Dad al César lo que es del César. Fenomenal. La inscripción y la imagen es del César, pues devolvédselo, porque es suyo. Porque es suyo. No os pertenece a vosotros. Pero tú dale a Dios lo que sí que le pertenece. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es delatar una situación como de cobardía, como de disimularse y perderse por el mundo. No. Dad al César lo que es del César, devolvérselo al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios, mi vida tiene que estar entregada a Dios. Soy del pueblo elegido, mi vida tiene que estar entregada a Dios. Del pueblo de Dios, mi vida tiene que estar entregada a Dios. O sea, lo que está diciendo es, no hagáis el paripé, entreteniéndoos con tonterías sobre las leyes para pillar a la gente, sino responde a Dios con una vida santa. Responde a Dios con una vida santa. Claro, esta frase de Jesús, con la que termina, es muy desconcertante, es muy fuerte. Porque te pone contra la verdad de tu vida, como diciendo, vamos a ver, ¿tú estás dándole a Dios la gloria que le pertenece? ¿Tú estás dándole a Dios aquello de tu vida que le corresponde? ¿No es Él tu creador? ¿No te ha hecho para que vivas en la alabanza de Dios? ¿Qué haces que no estás dándole a Dios lo que le pertenece? Que en el fondo es tu vida. Tu vida dásela a Dios porque le pertenece. Date por completo a Él porque le perteneces. Entonces, es un tema muy serio este. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, no nos quedes solamente con la gestión del mundo. Dadle al César, devolvedle al César lo que le pertenece y tal. No, no. Y dadle a Dios lo que es de Dios. Haced que aquí lo que se lleva es la gloria de Dios, el centro de Dios, el vivir como buscando lo que le pertenece a Dios, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Claro, y que se maravillan todos de Él, claro, porque en el fondo a todos nos enfrenta contra la verdad de lo que somos. Porque en el encuentro con Cristo, ahí es donde se manifiesta la verdad de lo que somos. Ahí es donde se ve quién eres tú de verdad. ¿Y cómo te colocas? En primer lugar ante Dios, evidentemente, pero no solo, ante el pueblo, ante las cosas. O sea, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la verdad de tu vida? Dad al César lo que es del César, devolvédselo al César. Además, fijaos, porque dice, devolvédselo al César, como diciendo, bueno, si lo tienes tú es porque lo has cogido prestado, pero le pertenece al César, ¿no? Lo que es de la mundanidad, devolvérselo a la mundanidad, devolvédselo a la mundanidad. Pero lo que es de Dios,
a Dios. A Dios. Porque le perteneces. Entonces, no puedes vivir al margen de esto, no puedes vivir de espaldas a esto. Claro, lo que viene a hacer el Señor con esto es enfrentar a los fariseos contra su fariseísmo, contra su propia mentira, y a los herodianos contra su mediocridad por juntarse con aquellos con los cuales están enfrentados solo por hacer daño a otro, ¿no? Entonces, a todo el mundo lo enfrenta contra esa parte de nosotros mismos que por agradar al mundo, por intereses personales, por mantener nuestra posición social o nuestros beneficios, somos capaces de traicionar, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús al final es luchar contra la mentira de nuestra vida, que es un modo de pertenecer al diablo. Y Cristo Redentor ha venido a luchar precisamente contra la mediocridad del diablo, que nos introduce en este camino de mentira, de vergüenza, de vivir como dependiendo del que dirán, o de buscar tan desaforadamente nuestro beneficio propio, que pasemos por encima de todo, que eso lo hacen los fariseos. Al final los fariseos, por defender su estatus social, por defender esa riqueza de gloria o material que ellos tienen en el pueblo de Israel, son capaces de traicionar lo que haga falta. Lo que haga falta. Hasta ir a pillar a un pecador, a un pobre hombre, ir a pillarle, ¿no? Ellos piensan que ese es el Jesús y van a por él. Pero Jesús les enfrenta contra la verdad de la vida. Es decir, no. O sea, no se queda solamente esto en si le pago el tributo al César o no, sino ¿qué voy buscando cuando hago estas preguntas? ¿Cómo me coloco al final? Ante la verdad. Ante la verdad. En el fondo, en el trasfondo está ese diálogo con Pilato que citábamos antes, ¿no? Tú eres rey, luego tú eres rey, dices, sí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús, al decir devolver a César lo que es del César, está dando testimonio de la verdad. Y al decir, y a Dios lo que es de Dios también, ¿no? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, con esta frase, con este y a Dios lo que es de Dios, lo que viene a decir es, ¿tú a quién perteneces? ¿Tú a quién perteneces? ¿A la mundanidad? Pues entonces, ¿qué haces sintiendo del pueblo elegido, especial? ¿A Dios? Fenomenal, pero entonces dale a Dios lo que le pertenece. Vive de acuerdo con esto. No vivas de espaldas a esta realidad tan verdadera de tu vida, que es que eres un hijo de Dios, que eres un hijo de Dios. En el fondo está en juego todo lo que hemos visto en el capítulo 16 y 15 también de San Juan, de los cristianos y el mundo. Porque los cristianos no son del mundo, su medida no es la mundanidad. Por tanto, no pueden vivir de acuerdo a la mundanidad. A Dios lo que es de Dios, ¿no? Por eso dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Vive volcado hacia Dios. Vive pues como alguien que pertenece más al cielo que a la tierra. Y esto nos cuesta mucho. Esto nos cuesta mucho. Porque la mundanidad al final nos seduce. Y porque no actuamos de manera muy distinta que los escribas y fariseos estos, que los fariseos y los herodianos, que en el fondo ven que hay un agente peligroso porque les enfrenta contra la realidad de su vida, que ha hecho callar a los saduceos, que ha hecho callar a varios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de eliminarlo de nuestra vida. Lo quitamos de en medio y entonces ya no hay que responder. Eso que decía el Antiguo Testamento, hablando del justo paciente, en el libro de la sabiduría, dice, su vida nos resulta incómoda. O sea, el mero hecho de estar Cristo a mi lado me resulta incómodo. ¿Por qué? Porque hace ver la verdad de mi vida. Y si mi vida es mediocre, ante Cristo se ve. Y si mi vida es mentirosa, ante Cristo se ve. Y si mi vida es verdadera, ante Cristo se ve, evidentemente. O sea, ante Cristo la vida se manifiesta. Y sale la verdad de lo que hay. Entonces, si hay mediocridad, se ve la mediocridad. Si hay sinceridad, se ve la sinceridad. Si hay coraje, se ve el coraje. Porque sale la verdad de la vida. Y por eso los mediocres quieren quitar de en medio a Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor en este día en el que la Iglesia celebra además a San Justino, que es un hombre precisamente que busca en serio la verdad. Él es hijo de padres paganos, nace ahí en la actual Nablus, en Flavia Neápolis, y tiene todo un proceso de búsqueda de la verdad, ¿no? Y San Justino, que en Roma había montado una escuela de retórica y tal, al final acaba reconociendo a Cristo y imparte su última lección ante el tribuno Junio Rústico, mostrando
que la verdad es Cristo y que él ha encontrado la verdad y que no le pidan. Él es un buscador impresionante. La vida de San Agustín es de lo más bonito que hay. Y lo que viene a decir es, vamos a ver, me he pasado la vida buscando la verdad, por fin la he encontrado, no me pidas ahora que apóstate de ella. La verdad es la verdad. Y como dice el Evangelio, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos ayude esta fiesta de San Justino y este Evangelio a buscar la verdad en nuestra vida y no quedarnos con la falsedad y la mediocridad como norma de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.